Muy buenos días, soy Manuel Aramayo, psicólogo, he dedicado mi vida entera a trabajar en la discapacidad. Me es muy grato colaborar en este segundo seminario de FAPEDI, a la cual felicito por el esfuerzo gigantesco que está haciendo en esta oportunidad. Vamos a hablar un poquito de la discapacidad. En primer lugar, vamos a dejar sentado que no existen ni discapacitados, ni minusválidos, ni retardados. Los que existen son personas con discapacidad. La discapacidad no es algo aislado, sino que la discapacidad forma parte de la diversidad. Hay diversidad social, diversidad cultural, hay diversidad de género. A nosotros nos interesan las diferencias de capacidad. También la discapacidad es un mundo gigantesco donde caben los problemas motores, visuales, auditivos, intelectuales, el autismo, etc. Vamos a hacer una definición de la discapacidad, pero previamente vamos a revisar muy rápidamente su historia. Se pasó de siglos de ignorancia, rechazo, desconocimiento, a partir de las grandes culturas, Egipto, Grecia, Roma, etc. Un breve paréntesis, siempre estudiamos nosotros lo que ocurrió en Estados Unidos o en Europa, desconocemos lo que ocurrió en América Latina, cuando en Europa todavía estaban en pañales en discapacidad, ya en el Imperio Incaico había la discapacidad, la conceptualizaron y ustedes pueden ver cómo vivían las personas con discapacidad en diferentes estatus, calles, etc. Todo el mundo de la discapacidad, como hoy lo conocemos, ellos ya lo tenían. Volviendo a lo que decimos, con los siglos se pasa la caridad, la filantropía, la conmiseración con las personas con discapacidad. Tenemos diferentes personajes que nos dieron su aporte. Estamos todavía entrando en la era de la discapacidad y allí ya vamos de los pioneros de la discapacidad. Todos ellos fueron médicos. Tenemos a los grandes pioneros. Itard, el autor del Niño Salvaje de Averón, es el primero que se ocupó de la discapacidad. Después viene Guggenbull, un señor en Alemania, que lo que hizo es el primer internado o sitio residencial. Seguí, el gran sistematizador, se fue después a Estados Unidos, y el de la lámina, que es John Langdon Down. O sea, lo que quiero enfatizar es que ha habido una evolución. Esa evolución llega al siglo pasado, recién en 1980, la Organización Mundial de la Salud establece realmente una definición universal de discapacidad. Estamos ahora pasado el siglo XXI, y ¿cuál es esa definición? Lo que vemos primero es una conceptualización de la famosa curva normal, que es un intento estadístico, matemático, de representar cómo el ser humano se distribuye en cuanto a su inteligencia. Ahí tienen ustedes al medio, la gran mayoría de las personas está ahí, a los costados hay unos poquitos con baja inteligencia, a la derecha algunos con alta inteligencia, alto funcionamiento, genios, etc. La discapacidad es este submundo que está aquí, entre un cociente de 70 para abajo. Aquí está el gran grupo de personas con síndrome de Down. Mientras más vamos bajando a la izquierda, hay otro tipo de discapacidades. Este concepto es fundamental porque nos permite entender la discapacidad. ¿Cuál es el concepto clásico? Es el de una distinción entre lo que tenemos acá, déficit, discapacidad y minusvalía. ¿Qué es el déficit? La parte orgánica, la falla motora, sea por infección, por una fractura, por nacimiento, etc. Esta parte deficitaria la tienen básico todas las personas. Una persona sorda ha perdido la conexión, el nervio auditivo, ese es su déficit. Una persona normal, común, iba corriendo, lo atropella un carro, pierde las piernas, ese es el déficit. Una persona sana empieza a tener esclerosis tuberosa, pasan los años, pierde la visión, ese es el déficit. ¿Qué es la discapacidad? La consecuencia de tener un déficit. Es un término discutido porque nadie quiere tener discapacidad.
Como consecuencia de haber perdido las piernas, la persona adquiere la discapacidad motora. ¿En qué se traduce? No puede caminar, no puede correr. Una persona perdió la vista, no puede leer, no puede escribir, etcétera. Ahora me dirán, pero si la persona aprende con ayuda tecnológica, etcétera, sí digo entonces, ahí viene el concepto de que la discapacidad es relativa a los apoyos, a la sociedad, a lo que pueda darle el mundo en general, la tecnología. Ese es el concepto de discapacidad que es central. Repito, son las habilidades de la vida diaria que como consecuencia de un déficit hacen que la persona funcione más limitada. El tercer concepto es la minusvalía, pero la minusvalía ha sido tan mal vista que ahora ese concepto es sustituido por uno nuevo. El concepto está en esta reformulación del modelo médico que ya es de este siglo, no usa el término deficiencia, déficit como tal, sino habla más bien de esta serie de accidentes cromosómicos en la calle, innatos, etcétera, que orgánicamente dañan a la persona. En lugar de discapacidad se está usando mucho disminución de la actividad para quitarle un poco el peso a la palabra discapacidad y se elimina totalmente el término minusvalía para dar paso más bien a la participación de la persona en el entorno social. Ese es el concepto universal que no ha cambiado. Yo enfatizo, invito a darle mucho peso porque no es cuestión de que cada quien quiera inventar un concepto nuevo de discapacidad. No es que tú digas, para mí la discapacidad es esto. Porque si para ti la discapacidad es esto, yo puedo tener también mi propio concepto. Y esto va a ser una torre de Babel donde nadie se va a entender. Eso está ocurriendo en Venezuela con los sordos que dicen una cosa, los ciegos que dicen otra cosa, las personas con discapacidad motora dicen otra. Aquí no es cuestión de lo que yo piense, sino más o menos un acuerdo universal. Ahora, ¿cuál es esa visión rapidísima de la discapacidad? De las formas de discapacidad, la tenemos en la lámina. La primera, la más grande, la más estudiada, la más conocida es la discapacidad intelectual. La hemos visto, la vamos a volver a nombrar. Después viene la discapacidad física motora. Cualquier cosa que se refiera al sistema esquelético, a lo motor, por lo que fuera, innato, accidente, ocurrido, etc. Es un mundo gigantesco. Después viene algo que ocupa el 80% de la población con discapacidad. La discapacidad visual, viene la discapacidad psiquiátrica y otros tipos de discapacidad. Vamos a ir brevemente a cada una. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Decíamos, es la más visitada, la más conocida, la más manejada. Hay una frase que es muy importante retenerla. No es una característica absoluta de la persona. ¿Qué quiere decir? Que no es que una persona nace, por ejemplo, con un cociente intelectual de 80 y ahí va a quedar toda su vida. Depende de la familia, del entorno, del medio en que se encuentre. Tampoco es que el medio lo va a llevar, como se dijo, de 80 a 120. No, pero el funcionamiento con respaldo de la familia, de la institución, de los grupos de padres, puede cambiar. La nueva definición realmente de lo que es discapacidad intelectual, que no ha sido alterada, es la que tienen en la lámina, que no se conforma con un índice, sino dice, está dada por la capacidad intelectual, es decir, por el resultado que se tiene en las pruebas psicológicas, que siguen siendo necesarias. Así el Ministerio de Educación hace unos años haya dicho que no cree en el cociente intelectual, en las cifras. Por supuesto, no hay que creer en una forma absoluta, ese ha sido un error, pero tampoco descartar. Ningún psicólogo puede estimar el grado de retardo mental de una persona en cuanto a su capacidad intelectual viéndole la cara, tiene que hacer pruebas. Después viene el segundo aspecto, que es la conducta adaptativa,
¿Qué es la conducta adaptativa? Una serie de habilidades de tipo social, cómo me manejo en la comunidad, cómo me manejo conmigo mismo, mi aseo, mi persona, mi trato con los demás, si puedo montarme en un autobús, si puedo comprar pan, alguna cosa en mi comunidad, cómo interactúo con los demás, si tengo mis roles, etc. Un tercer elemento válido para todas las formas de discapacidad es qué participación social tengo, qué tipo de interrelaciones manejo. Puede ser, y los hay, yo conozco muchísimas personas que tienen un déficit intelectual que no es tan marcado, pero viven encerrados en su casa, siempre están con su mamá, agarrados de la mano, no interactúan. Aquí en mi comunidad tengo un caso que es muy simbólico, es paradigmático, un muchacho que tiene síndrome de Down, tiene 25 años, apenas habla, no se le entiende, sin embargo trabaja en McDonald's, se monta en autobús, fuma, se echa su cervecita, tiene su noviecita, se maneja, todo el mundo lo conoce. Otros pueden estar mucho mejor que esa persona, sin embargo no tienen esas habilidades sociales. Esas habilidades sociales vienen de la familia, del hogar, de la escuela. No es como los padres, como muchos padres lamentablemente, cuando su hijo ya está adolescente o grande, dicen, ¿cómo hago para que él sea independiente? Eso se hace desde el primer día, desde la primera semana. El cuarto elemento es la salud. Lamentablemente la población con discapacidad es una población desfavorecida también en eso. La mayoría de las enfermedades, un solo ejemplo, la propensión a las gripes, a problemas motores, a problemas intestinales, digestivos, etcétera, son las personas con discapacidad. Un ejemplo dramático, las personas con síndrome de Down, el 70% nacen con un problema cardíaco que la mayoría de los ciudadanos, de los niños, no tienen. Finalmente está muy importante el contexto, que ya más o menos lo mencioné. No basta que la persona tenga un déficit intelectual, social, de interrelaciones, de salud, sino el contexto donde vive hace la diferencia. Y viene el elemento fundamental de una nueva visión de la discapacidad. ¿Qué tipo de apoyo le brinda la sociedad, la familia? Porque de acuerdo a ese apoyo va a ser el funcionamiento intelectual. Una persona puede funcionar alto o bajo dependiendo de los apoyos que recibe. Las discapacidades motoras es un mundo gigantesco. Fíjense por la lámina, simplemente las formas múltiples de clasificar por la etiología, por el momento de la aparición, por el grado de afectación, parálisis, puede ser monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, son cientos de clasificaciones. La discapacidad auditiva, muy polémica, ustedes la están hablando, discutiendo, es una de las más fuertes, también de las más difíciles. Produce barreras físicas, culturales y sociales. La discapacidad visual, dijimos que por la vista entre el 80% de la información. Entonces la persona tiene que optimizar sus vías sensoriales, cambiarlas. Las personas sordas optimizan el oído, optimizan cosas sensoriales. Pasamos a ver cómo la discapacidad visual es un mundo también muy complejo, muy grande. Ahí tienen una serie de enfermedades, déficit, que van a producir la discapacidad visual. El autismo no solamente está de moda, sino en este momento es la discapacidad más grande que supera en cantidad e en magnitud al síndrome de Down, que por siglos ha sido la más representativa. Hay una nueva visión del autismo que la vamos a ver en unos minutos cuando hablemos de la nueva visión del DSM-5. Todo esto está dentro del modelo médico. Sin embargo, hay, y me quedo con esta lámina, una nueva visión desde 1974, que es una visión basada en el modelo social. ¿Qué es el modelo social? En un énfasis en que la discapacidad, más que una tragedia personal, una desgracia que le ocurrió a un niño, a una persona o recién nacido, es un problema de tipo social. Es la sociedad la que oprime a un grupo de personas al no darle el contexto, el ambiente para su desarrollo.
Eso convierte la discapacidad de un problema exclusivamente personal, familiar, a un problema de todos, a un problema social. No basta ya la medicina, el tratamiento, la consulta, la operación, sino hay que trascender hacia la acción social, el cambio. Los países, sobre todo los países que empezaron con el modelo social, se dejaron de lágrimas, de grupos y empezaron a trabajar por acciones de cambio, presionar en sus comunidades a las autoridades para tener buenas vías de comunicación, para eliminar las escaleras, para tener semáforos, para tener docentes en las escuelas, para reducir el número de alumnos por clase, es decir, pidieron cambios. Esa es una responsabilidad individual y colectiva en el cual vale tanto la experiencia de las personas como la identidad colectiva que tienen. El modelo social ha ido tomando fuerza y actualmente es el modelo que más se trabaja, más se maneja en el mundo. Se basa en tres cosas. Primero, son personas con derecho. Tienen tanto derecho como cualquier ciudadano. No son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de primera. Felizmente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo reconoce. Lamentablemente, se queda en la Constitución porque los derechos no pasan a la acción. Lo segundo es una lucha contra una cultura discapacitante. ¿Qué es eso? Que hay que luchar porque nuestras calles no están adecuadas ni para ciegos, ni para personas con problemas motores, ni para personas sin problemas. Las escuelas tampoco, las universidades tampoco, los centros comerciales. La cultura no es solamente física, la cultura discapacitante es intelectual. En las universidades conseguimos profesores que niegan el acceso a una persona porque es ciega o no quieren trabajar con un estudiante sordo porque no manejan el lenguaje de señas. Y este modelo social es modelo revolucionario en el buen sentido de la palabra, porque habla de una agenda emancipatoria, de cambio. Finalmente cerramos esta visión diciendo, bueno, el modelo social de la discapacidad lo hemos venezolanizado felizmente, tienen en la lámina, son varios los factores que hay que tomar en cuenta. Empezamos por aquí, el marco legal, ya dijimos, tenemos una constitución bella, de las mejores del mundo, lamentablemente no se cumple, sus políticas son irrealizables, los grupos organizados, el movimiento organizado, yo lo llamo irónicamente, sin descalificar a las personas, lo llamo el movimiento desorganizado de las personas con discapacidad, porque cada uno tira por su cuenta. Estamos los profesionales que tenemos que cambiar nuestros switches, lo mismo que las redes de apoyo, no puedo negar las instituciones y finalmente la familia. Lo que cierra todo eso y es la nueva visión es que desde Salamanca ya no deben existir escuelas especiales, debe haber una sola escuela, no hay la tal discapacidad, sino la discapacidad es una forma de diversidad y lo que debe haber una escuela es para todos. Todos debemos estar en la escuela, una escuela inclusiva y no seguir con nuestro modelo obsoleto, anacrónico de escuela para sordos, escuela para ciegos, escuela para niños con discapacidad intelectual. Tenemos que caminar hacia lo que es la inclusión educativa, una sola escuela. Esto no es una utopía, esto ha sido planteado en 1993 en Salamanca y hay países que ya lo han alcanzado, inclusive sudamericanos, y nosotros tenemos que montarnos en esa línea. 0 escuelas especiales y transitar a una escuela única, así esto nos lleve un tiempo. Vamos a conversar brevemente del síndrome de Down. También tiene su historia, desde la prehistoria, desde las grandes culturas de América, de los toltecas, de Inglaterra, pasando por todas las épocas, por la Edad Media, por las imágenes de la Virgen en pinturas, etc. El síndrome de Down es un tema que ha sido siempre manejado, muy estudiado. ¿Quién empieza con el síndrome de Down? El doctor John London Down, que es en 1856, cuando él descubre las características fenotípicas que llama
unos rasgos externos en los ojos, la lengua, las manos, etc. Del Dr. Down, esa lámina que tienen ahí son las 10 características tipificadas por él. De ahí hay un salto gigantesco, ese rostro de un niño completo, a este siglo, o al siglo pasado, con nada menos que un médico francés, Jérôme Lejeune, que él dice qué ocurre en el síndrome de Down. Él cree que hay un accidente cromosómico, no solamente cree, lo identifica, la famosa trisomía 21. ¿Qué es la trisomía 21? En la lámina tienen la ordenación de los 21 cromosomas más los 2 sexuales. Fíjense un detalle, en el cromosoma número 21 hay una aberración, es un par de 3. Esa es la aberración. ¿Qué quiere decir un par de 3? Que por accidente de la naturaleza, un pedacito de un cromosoma se pasa a otra parte o aparece un nuevo cromosoma. En la lámina tenemos 3 grandes figuras mundiales del síndrome de Down. Uno es Pablo Pineda, han escuchado seguramente hablar de él, español, es el primer graduado universitario que tiene síndrome de Down. Otro es uno que nos ha visitado alguna vez en Valencia, Carlos Dizaro, mexicano, que es otro personaje del síndrome de Down. En Venezuela tenemos muchísimos, yo soy muy amigo de Omar José Dávila, que es el primer director de orquesta del mundo. El síndrome de Down ha sido muy estudiado, todos los aspectos, todas las revistas, todos los modelos. Volviendo a lo que decíamos del síndrome de Down, igualito que en la discapacidad, está la parte intelectual, está la parte adaptativa, la salud, la participación, los apoyos. Requiere para su funcionamiento intelectual que haya apoyo. Las capacidades intelectuales, no podemos hacer nada sino estimularlas. La inteligencia ya la vimos cómo se distribuyen las personas. Vamos brevemente a mostrar la lámina anterior. En este segmento está el síndrome de Down. Ahí tienen un rostro de una persona con síndrome de Down. No son iguales, algunas están cerca de la normalidad, otras lamentablemente están un poquito más bajo, en un nivel mucho más comprometido. Mucho énfasis tienen las conductas adaptativas, las llamamos habilidades para la vida. ¿Cuáles son las habilidades para la vida? Habilidades de comunicación, de autodirección, autocuidado, de salud, destrezas que debe manejar la persona en la vida diaria, en su casa, en la calle, en el trabajo. Hay habilidades académicas funcionales. Cuidado con los padres, no son las únicas. No puede obsesionarse un padre con que su hijo aprenda solamente a leer y a escribir. ¿Para qué le va a servir? Y si le sirve, ¿qué pasa con las otras habilidades? Habilidades para vivir en comunidad y habilidades de tiempo libre. El otro elemento es la salud. Ya dijimos que son personas más propensas a tener problemas. Lo que interesa es la salud mental, la salud completa, el estado de bienestar mental y social. Es la mejor forma de definir la salud. En la lámina tienen todas las posibles alteraciones que pueden tener las personas con síndrome de Down. No es que las tengan todas. La tiroides, problemas cardíacos, odontológicos, trastornos del oído, intestinales, problemas de visión, otros problemas médicos. Generalmente tenemos algún problema, alguna de esas, pero las personas con discapacidad, sobre todo con síndrome de Down, tienden a tener más de esos problemas. Hay esta tabla, que no es el momento de pormenorizar, que habla todos los cuidados que tiene que tener un padre, una madre a lo largo de los años de su hijo para darle todas estas evaluaciones. En mi experiencia he conseguido muchachos de 10, 12, 15 años a los cuales nunca los han llevado a un médico, nunca les han hecho un seguimiento. Dijimos la participación, las interacciones y los roles sociales. La persona tiene que relacionarse en la sociedad, tiene que participar, tiene que ocupar su tiempo libre, tiene que tener espacios para su vida espiritual, para sus actividades culturales. Finalmente, estamos viendo casos en este momento venezolanos,
tomados de un grupo al cual aprecio mucho, es la gente de Barquisimeto, que han sabido canalizar a través de la música. Aquí tienen un grupo de Caracas a través del teatro, aquí tienen la pintura. Este es el famoso venezolano José Omar Dávila, el único director de orquesta del mundo que ha dirigido la Orquesta Sinfónica como invitado, la Orquesta Sinfónica Nacional en diferentes núcleos, en San Antonio de los Altos, en Mérida, etc. Este es el mundo de las personas con discapacidad intelectual con síndrome de Down. Finalmente está el contexto. El contexto es el medio, los factores ambientales, físicos, sociales, actitudinales, empezando por el principal, que es la familia. Y para cerrar, no basta que haya un buen contexto familiar, un buen contexto escolar, un buen contexto comunitario, requiere un buen apoyo, y de eso hemos dicho, es la forma como los vamos siguiendo y les vamos ayudando en que ellos tengan un recurso. Por eso se trata de un sistema de apoyos que debe ser planificado, integrado, individualizado, que cubre aspectos cognitivos, aspectos ambientales, aspectos de su mundo del conocimiento. Vamos a dedicar unos minutos a hablar de los trastornos del espectro autista. Es la mejor terminología para usar, en lugar de seguir tradicionalmente usando el autismo. Desde que ha salido el DSM-5, esa es la recomendación. Los trastornos del espectro autista también tienen una larga historia. La más conocida para nosotros son la de los nombres de Leo Kanner y de Asperger, que el siglo pasado son los que empezaron con este tratamiento. Se ha diversificado, tenemos autores como Rimland, Chopper, una psiquiatra inglesa, Wing. En nuestro país tenemos a Ibarra, profesora Marianela. Lo que interesa es un poquito ver cómo ha evolucionado el término. En la lámina lo que ustedes ven, el DSM-4 y cómo estaban integrados los diferentes en ese momento llamados trastornos. Fíjense, el síndrome de Rett, el trastorno del desarrollo integrativo, han sido sacados de esa lámina. Y a la derecha ven cómo se ha uniformado, se ha ido uniformando el TEA. Es lo que ven ahora en esta lámina. El DSM-5 unifica en un solo grupo todos los trastornos del espectro autista. En el DSM-4 había tres grandes áreas: la interacción social, la comunicación en el lenguaje y las conductas e intereses restrictivos. Desde hace unos años, con el DSM-5, y eso es bueno asentarlo, existen solo dos grandes áreas: la comunicación social, que cubre lo que era antes interacción y comunicación y lenguaje, ahora todo entra bajo el nombre de comunicación social, y las conductas y los intereses restrictivos. No vamos a pormenorizar en cómo se debe diagnosticar, evaluar, etc. Lo que es importante es ver en esta lámina que, eliminados los recuadros, los casilleros, los diagnósticos particulares de autismo, lo que interesa enfatizar ahora es qué tipo de intensidad tienen, porque a ese tipo de intensidad le va a corresponder diferentes necesidades de apoyo. Por ejemplo, la persona que esté en un nivel suave, leve, requiere simplemente lo que se llama un nivel de apoyo. Cualquier persona que tiene problemas para orientarse, para su vocabulario, ciertas restricciones en su relación social, sí requiere un apoyo. No es lo mismo que un apoyo llamado sustancial, quiere decir un poco más marcado, cuando la persona está en un segundo nivel, ni tampoco a las personas que tienen un grado de funcionamiento bastante marcado, ahora se lo llama muy sustancial,
que requieren más apoyo. Entonces la persona no está clasificada, etiquetada, diagnosticada por una categoría, sino por el nivel más o menos en el cual funciona y que tiene, por lo tanto, una necesidad de apoyo. La mejor definición de autismo, o una de las mejores, es esta que tienen aquí, que habla de que es un trastorno fisiológico multifactorial. Están los aspectos genéticos, inmunológicos, ambientales. Aparece a edades tempranas, durante los primeros 3 años. Cada vez es factible hacer un diagnóstico mucho más temprano y que sus síntomas se presentan en un continuo. Va en las siguientes áreas: relación social, va por delante, lenguaje y comunicación, problemas sensoperceptivos y problemas cognitivos. Vamos a visibilizar con números. En 1998 había más o menos una persona con lo que llamamos hoy trastorno del espectro autista por cada 10.000 nacimientos vivos. Eso ha ido creciendo, fíjense la lámina, ese crecimiento. Para 2015 había 1 por cada 87 nacimientos vivos en el mundo. Y actualmente, ya estamos 2 años más tarde, se estima más o menos que está en 1 en 65 nacimientos vivos. Y hay estadísticas más avanzadas que hablan y ya están tocando la cifra de los 50. Se le llama también la epidemia del siglo XXI, más común que el síndrome de Down, que el cáncer, que la diabetes. Hablemos por unos minutos de la familia de la persona con discapacidad, cualquiera sea esta. ¿Qué es tener una persona con discapacidad? ¿Es una crisis? ¿Es un problema? ¿Es una tragedia? ¿Es un elemento más? Depende lo que entienda la familia. Lo que no hay que hacer es patologizar a la familia y decir inmediatamente que la familia es disfuncional, es patológica, es patogénica, por el solo hecho de que su hijo tiene algún impedimento, porque pues, el impedimento es del hijo, no necesariamente de la familia. El impacto que causa una discapacidad sobre los padres. Ustedes ya han revisado, hay la crisis de lo inesperado, la crisis de los valores, la crisis de la realidad. Hay un autor, Ingalls, americano, que ha trabajado todos esos momentos, cómo la familia va pasando por diferentes etapas. También es importante reconocer, saber, ver qué es ese mito del niño ideal. ¿Qué es el mito del niño ideal? Que todas las parejas desean tener un niño catirito, bonito, ojos azules, que aprende inmediatamente, no sé, a hablar, a caminar prontamente, y no siempre se da eso. Las reacciones pasan por este diagrama que tienen aquí, de reacciones, depresión, negación, agresión, rechazo. No pasan, pueden pasar. La más importante, la que se recomienda que sí pasen todos, es el de aceptación. Hay un grupo español que dice dejemos lo clínico, lo dinámico para otras situaciones. Veamos qué afrontan las personas, las familias de las personas con discapacidad. Ellos nos pasan por 4 momentos. La primera es la infancia y la educación preescolar. Ahí se afronta el problema del diagnóstico, de informar a los demás, reajustar las expectativas de los padres, buscar, localizar los servicios, cubrir las necesidades físicas, reaccionar, responder a las reacciones de los demás, a las reacciones con el niño, aceptar el niño. Es un primer momento de los primeros años. Viene la escuela básica, presenta otras necesidades. Es esa transición al entorno escolar donde se participa en programas individualizados, donde los padres, los docentes empiezan a ver las diferencias del niño en relación con los demás, donde los padres empiezan a ver que hay discrepancia entre el desarrollo físico que alcanza el niño y el desarrollo intelectual.
se empieza a plantear qué escuela debe ser, una escuela integrativa, una escuela inclusiva. Lamentablemente en Venezuela no podemos darnos ese lujo porque realmente no tenemos escuelas verdaderamente inclusivas. ¿Cuáles son las reacciones del grupo de los compañeros, las reacciones de los demás? Hay un tercer momento, la adolescencia. Como cualquier niño, cualquier adolescente, hay unas señales, unos signos, unos síntomas de la sexualidad. El niño se puede empezar a aislar, puede sentir el rechazo de los compañeros, los compañeritos que antes salían conmigo, cuando ya tengo los 12, los 15, los 16 años, te dejan, ya no quieren salir contigo. ¿Cuál es la planificación? ¿Qué recursos hay que usar en la independencia del niño? Eso no viene sorpresivamente, hay que irlo formando desde edades anteriores. Finalmente,